La revancha de la parrilla argentina en Estados Unidos. Los chinchulines argentinos parecían demasiado extraños para un programa de televisión estadounidense extremadamente popular. El show había planeado un especial para presentar la gastronomía argentina, ya que en los últimos años la cocina del país del fin del mundo había captado la atención global, elevando las expectativas del presentador y de la audiencia hasta las nubes. Pero cuando la foto del plato a presentar, los famosos chinchulines, apareció en la pantalla gigante, el estudio quedó en silencio absoluto. Segundos después, estallaron murmullos de confusión y asco. ¿Qué es eso? ¿Dónde quedó la estética de la comida? Comentarios despectivos y gestos de rechazo se esparcieron por el set. La atmósfera, originalmente llena de emoción, se tornó en decepción al instante. Pero justo en ese momento, sucedió algo que cambiaría por completo el ambiente del programa. Apareció un puesto de parrilla auténtico, traído directamente desde Buenos Aires. Junto a él, un hombre estaba de pie bajo una luz cálida, midiendo silenciosamente el calor de las brasas. Cuando comenzó a colocar las primeras piezas de achura sobre los fierros calientes, las risas en el estudio se cortaron de golpe. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo lograrían los chinchulines ganar reconocimiento? Vamos a verlo. Esta historia ocurre en un famoso programa gastronómico de Estados Unidos, cuyo concepto es llevar a la audiencia a experimentar culturas culinarias de todo el mundo, convirtiéndose en una visita obligada para los foodies norteamericanos. Esta vez, el lugar de rodaje era Argentina. Apenas se anunció la noticia, la expectativa llenó el estudio. Los invitados discutían sus impresiones sobre Argentina, mate, empanadas, asado de tira, vino Malbec. Todos esperaban ver platos lujosos y refinados provenientes de esa tierra conocida por tener la mejor carne del mundo. Sin embargo, cuando el nombre del menú apareció en la pantalla gigante, el clima cambió drásticamente. Lo que se leía en letras romanas era chinchulines. Intestinos de vaca, un clásico de las parrillas de barrio, presentó Charlie, el anfitrión. Esto dejó al estudio mudo, seguido de risitas y susurros. Para los estadounidenses, los platos deben ser ricos, de apariencia elegante y deliciosos, ya sea un bife de chorizo o una hamburguesa gourmet. Para ellos, estos tubos de aspecto rústico y nombre difícil de pronunciar parecían una broma de mal gusto. Además, un chiste de Charlie echó leña al fuego: el asado argentino huele muy particular, ¿no? Frase que se esparció rápidamente, haciendo reír incluso a la audiencia en vivo. Algunos invitados se taparon la nariz, otros miraban la pantalla con los ojos desorbitados. Todos se preguntaban, ¿por qué justamente chinchulines? Miraban con frialdad. Charlie percibió el ambiente, forzó una sonrisa y continuó conduciendo. El aire estaba cargado de decepción, confusión y desprecio. Escuché que los chinchulines son el alma de la comida callejera argentina, dijo Charlie, lo que hizo que los invitados negaran con la cabeza. Charlie comenzó a explicar la historia. Las achuras, vísceras, tienen décadas de tradición, nacieron de la necesidad de los gauchos de no desperdiciar nada y se popularizaron en los barrios obreros, convirtiéndose en el aperitivo indiscutible del asado. Debido a su bajo costo y accesibilidad, y con el surgimiento de las parrillas al paso en la costanera, se convirtió en el plato que todos conocen hoy. Al terminar la introducción, un invitado interrumpió: entiendo que tenga historia, pero ¿cómo pueden ser, comida para el alma, unos intestinos que largan tanto humo? Es difícil empatizar con eso. El comentario provocó risas en un rincón del estudio. El desprecio hacia los chinchulines no disminuía. Pero justo entonces, apareció en el centro del estudio lo que cambiaría todo: una parrilla tradicional traída desde Argentina. Una escena realista, como si hubieran transportado una esquina de Buenos Aires directamente al set. Un hombre estaba parado tranquilamente frente al fuego. Era Don Carlos, un maestro asador con más de 40 años de experiencia, que empezó a trabajar el carbón desde su adolescencia, perfeccionando su técnica. Después de aprender en parrillas legendarias, se independizó, empezando con un pequeño chulengo, parrilla tambor, hasta tener un puesto donde la gente hacía fila. Don Carlos chequeaba en silencio las brasas,
limpiaba suavemente la grasa y controlaba la altura de la parrilla con maestría. Desde la selección de la pieza, el marinado con limón, hasta el control del fuego, cada paso era preciso, sin un solo movimiento de más. Aunque era un hombre de pocas palabras, cada acción suya tenía la elegancia de una obra de arte. Hoy don Carlos eligió 3 variedades de achuras. La primera, chinchulín trenzado clásico, la receta tradicional, crocante por fuera y tierno por dentro, bañado solo con limón y sal. La segunda, mollejas al verdeo, cocinadas lentamente para que queden cremosas, equilibrando la grasa con un toque de frescura. La última, choripán con proboleta, fusionando la técnica del queso asado con el embutido para atraer el paladar extranjero, su arma secreta. Pero las críticas en el estudio no desaparecían. Es en serio. Parece un puesto callejero cualquiera, es bastante raro. Aunque eran bromas, tenían un tono claramente despectivo. Las luces del estudio se atenuaron y comenzó a reproducirse un vídeo sobre la cultura de la parrilla argentina en la pantalla gigante. Se veía la noche en la avenida Corrientes o la Costanera, entre edificios altos, con el humo de las parrillas brillando bajo las luces. Oficinistas de traje salían de trabajar y caminaban apurados. El aroma de la carne y el carbón los atraía, haciéndolos detenerse. Comían de aparados, acompañados de un vaso de vino o una cerveza helada. La imagen podía parecer ordinaria, pero era la cultura de relajación de los porteños. La cámara hizo zoom a un puesto, capturando el perfil del dueño concentrado en las brasas. Daba vuelta las piezas con agilidad sobre el fuego intenso. El sonido de la grasa goteando y el aroma que se esparcía parecían congelar el tiempo. Pero para la gente en el estudio de Estados Unidos, ese mundo lleno de emoción parecía lejano. Cuando la imagen volvió los trozos de chinchulín en las manos de don Carlos, la reacción fue aún más obvia. ¿Qué es eso? Grasa quemada, dijo alguien, provocando carcajadas. Un invitado se sumó, mirá, viene con salsa criolla, no es demasiado extraño. Alguien más dijo, si me dan esto en una primera cita, seguro me largo a llorar. En Estados Unidos, para la carne, la sofisticación es clave. Un buen corte debe tener un marmoreado hermoso, servido con puré trufado y vino tinto de etiqueta. La presentación debe ser impecable. El sabor intenso, la apariencia refinada y la tradición de los steakhouses son su estándar. En comparación, el asado argentino callejero es una ciencia rústica, como sacar el máximo sabor del fuego, qué temperatura logra lo más crocante, qué chimichurri es el perfecto. Todo nace de la acumulación de una experiencia sutil, pero esa dedicación, a los ojos de los estadounidenses que prefieren la magnificencia, parecía vulgar y aburrida. Sin embargo, en ese momento, la cámara enfocó a don Carlos. Él seguía concentrado en su trabajo, ignorando las risas o palabras a su alrededor. Su espalda, enfocada en los fierros calientes, emanaba una fuerza magnética. Ese tipo tiene onda, empezaron a escucharse pequeños susurros de admiración, aunque la mayoría seguía riendo. Al terminar el vídeo, comenzó un show espectacular. Era el turno del protagonista de la cocina local, un bistec de R.Y.G. Un plato enorme y refinado fue llevado al centro. La carne madurada brillaba bajo las luces. Cuando el cuchillo cortó, el jugo se derramó, atrayendo las miradas de todos. Aplausos y vítores resonaron. Un invitado probó un trozo, asintiendo con satisfacción. Otros también empezaron a disfrutar. El aroma a manteca y nuez de la carne madurada llenó el estudio. Para los estadounidenses, el D.R.Y.G. no es solo comida, es símbolo de estatus y orgullo. En ese ambiente, un invitado bromeó, el sabor de esos chinchulines juntos probablemente no iguale la complejidad de un solo bocado de esto. La frase desató otra ola de risas. El estudio tenía aire de victoria, la parrilla argentina había quedado como un actor secundario. Terminado el segmento de la carne, el staff abrió el telón lateral. Un humo ligero acompañado de un aroma peculiar y ahumado salió, atrayendo la mirada de la audiencia hacia el fondo del estudio.
Allí estaba don Carlos, erguido, concentrado en su trabajo. Las filas de achuras estaban ordenadas perfectamente, las trenzadas, las mollejas y el chorizo con queso. Cada pieza era simple y rústica, pero contenía un respeto por el sabor original del ingrediente. Pero la duda persistía. ¿De verdad van a cocinar acá? La ropa nos va a quedar con olor a humo, se quejaron, pero a don Carlos no le importó. Deslizó suavemente la primera pieza sobre el metal caliente. Cuando la carne tocó el hierro, el sonido TSSSS desató una leve tensión en el estudio. El humo blanco se elevó, y con él, el aroma se expandió. El olor a grasa caramelizada mezclado con el carbón creaba una fragancia salada y curiosa. Las expresiones de quienes se burlaban empezaron a cambiar. «¡Qué buen olor, che!», dijo Charlie sorprendido. El invitado de al lado olfateó y respondió, «No está nada mal». Don Carlos seguía moviendo las piezas con destreza, el ritmo al dar vuelta, el control del fuego, la preparación del chimichurri, todo era perfecto como un arte. Sin darse cuenta, todas las miradas se centraron en él. Aunque aún no había elogios, el clima en el estudio había cambiado silenciosamente. «Huele bien, pero el sabor es lo que cuenta», murmuró alguien como poniendo una última barrera. El chinchulín trenzado fue el primero en estar listo. Fue servido a cada invitado. El calor que emanaba de la pieza hacía que las luces del estudio se vieran borrosas. Los invitados, con expresión escéptica, tomaron el tenedor y lo examinaron. Pero al dar el primer bocado, la atmósfera del estudio cambió radicalmente. Primero desapareció el sonido, el silencio reemplazó al ruido. La expresión del anfitrión se congeló. No era confusión, sino el shock de una delicia inesperada. Ese silencio se contagió rápido. Otros invitados que probaron también se quedaron mudos. Crocante por fuera, cremoso por dentro, el sabor intenso de la achura se fusionaba perfectamente con el limón y la sal, logrando un equilibrio sublime en la boca. Era un sabor simple pero que se grababa en el alma. El olor, fuerte, que antes burlaban, ahora era la fuente de un sabor único. El gusto intenso, la técnica impecable de asado y la textura multicapa hacían que los chinchulines fueran irresistibles al instante. En la parrilla, las mollejas seguían cocinándose, desprendiendo un aroma totalmente distinto. Al probarlas, la textura suave como manteca dejaba un regusto complejo que invitaba a seguir comiendo. Este segundo plato abrió aún más sus mentes. Todos miraban las manos de don Carlos. Poner en la parrilla, dar vuelta, salar, poner salsa. Cada paso no era solo cocinar, era arte. Y su silencio y concentración conmovieron profundamente a la audiencia. La parrilla argentina, antes menospreciada, ahora ganaba un reconocimiento respetuoso. Finalmente, el plato decisivo, el choripán con proboleta. El chorizo asado cubierto con queso fundido y puesto sobre pan crocante. El sonido del queso burbujeando estimulaba la vista y el oído. El aroma dulce y salado volaba por todos lados. La imagen vulgar del puesto callejero había desaparecido. Cuando sirvieron el choripán, los invitados lo tomaron con un ánimo totalmente distinto. Ya no había risas, solo silencio y degustación concentrada. Al morder, el ceño de algunos se frunció involuntariamente. El sabor especiado del chorizo, la intensidad del queso y la textura del pan se unían perfectamente. La grasa jugosa explotaba en la boca, trayendo una satisfacción inédita. Esta delicia no venía de condimentos fuertes, sino de la profundidad del fuego. Era una filosofía totalmente distinta a la cultura del fast food estadounidense. Era un viaje de sabores orquestado, el crocante para abrir el corazón, la molleja para iniciar la experiencia, y el choripán con queso como un cierre impresionante. Era un festín de parrilla perfecto. ¿Se puede pedir otra ronda?, soltó alguien. Nadie se opuso. Un aplauso unánime estalló. No era solo por el sabor, era respeto por el ingrediente, asombro por la memoria gustativa y la emoción de encontrar algo auténtico.
Ese pequeño trozo de chinchulín finalmente ganó el reconocimiento verdadero como cultura y espíritu gastronómico. Cuando el humo se disipó, don Carlos sirvió la última bandeja, caminó al frente de la parrilla, se enderezó y hizo una reverencia profunda. Los aplausos pasaron de ser dispersos a convertirse en una ovación que retumbó en todo el estudio. La audiencia comenzó a ponerse de pie. Charlie tomó el micrófono, con expresión seria. Dijo lentamente: al principio fui yo quien dijo que el asado argentino olía raro. Ahora, esa frase me da mucha vergüenza. Aplausos cálidos sonaron de nuevo. En ese momento, don Carlos habló por primera vez, con voz grave y tranquila: el chinchulín quizás sea un plato simple, no es lujoso ni imponente. Pero el tiempo y el corazón puesto en cada pieza no es menor al de ningún plato gourmet. Luego agregó: la semana que viene, mi aprendiz abrirá un food truck de parrilla argentina en Nueva York. Si tienen oportunidad, espero que vayan a probar. La emoción recorrió el estudio. La información del camión apareció en pantalla. Pensé que esto era solo un programa de variedades, pero no. Hoy él cambió mi forma de pensar, dijo un invitado. Charlie miró a la cámara y dijo a la audiencia: al principio no esperaba nada, pero conocer un plato puede cambiar nuestra perspectiva. Hoy, lo viví en carne propia. Días después de la emisión, a las 7 de la mañana en Nueva York, en un aire fresco de otoño, mucha gente hacía fila silenciosamente frente a un food truck. El cartel decía en letras grandes: Che Parrilla, con una foto del perfil de don Carlos. Al frente estaba un joven, Facultad, el aprendiz de don Carlos. Aunque se veía algo nervioso, sus ojos estaban llenos de determinación. En redes sociales, hashtags como Revolución del Asado y Chinchulines NYC se volvían tendencia. La gente que vio el programa venía a verificar la leyenda por sí misma. Al abrir oficialmente, Facultad comenzó a asar en silencio pero con total enfoque. El menú era el mismo del programa: 3 opciones, clásico, mollejas y chori con proboleta. Todo se agotó rápidamente. Mientras tanto, en internet se desató una guerra entre los del Team Chimichurri y los del Team Salsa Criolla. El asado auténtico va con criolla, ese vinagre corta la grasa, decían unos. No, solo con chimichurri se siente el verdadero sabor argentino, decían otros. Esta discusión, lejos de dividir, despertó la curiosidad de más gente, atrayendo multitudes. De un pequeño camión, se desató una fiebre en todo Estados Unidos. Los grandes supermercados empezaron a poner secciones de achuras argentinas, vendiendo chinchulines y frascos de chimichurri. Las redes se llenaron de fotos de gente haciendo asado en sus patios. En los restaurantes finos de Nueva York, empezaron a aparecer mollejas como platos de autor, ganando elogios de los críticos. El humilde chinchulín, antes burlado, había penetrado en la cultura alimenticia de los hogares estadounidenses. Probó que la comida simple puede crear una gran emoción e incluso cambiar el mundo. La historia de éxito no se quedó solo en Estados Unidos. La noticia del éxito de su aprendiz Facultad cruzó el océano y llegó a Argentina. En una pequeña parrilla de barrio en la Costanera, don Carlos seguía parado frente al fuego ardiente como siempre, dando vuelta a los chinchulines con calma. Nada había cambiado, excepto que la fila de clientes era mucho más larga. Muchos no iban solo a comer, sino a ver al maestro detrás de la revolución del asado en Estados Unidos. Alguien sacó su celular y le mostró a don Carlos la noticia de que el puesto de Facultad en Nueva York había sido elegido como una de las mejores comidas callejeras imperdibles. Don Carlos miró las fotos y una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No dijo mucho, solo susurró un suave «gracias, pibe», y se dio vuelta para seguir concentrado en los fierros. Para él, la fama en el extranjero valía mucho menos que la porción de asado que estaba a punto de entregarle al cliente que esperaba pacientemente frente a él. La filosofía de don Carlos siempre fue simple y clara: el corazón de la gastronomía no está en la magnificencia, sino en el cuidado de cada pequeño detalle. Así le había enseñado a Facultad: el fuego tiene que estar justo, la carne tiene que ser buena, y el chimichurri tiene que tener alma.
pero lo más importante es el corazón del asador. Mientras tanto, en Estados Unidos, la cultura de la parrilla ya se había arraigado en la vida diaria. El famoso presentador Charlie fue personalmente el camión de facultad en Nueva York. Hizo la fila como una persona común. Cuando le tocó el turno, pidió las mismas 3 variedades que comió en el estudio. Facultad lo reconoció, pero solo asintió cortésmente y siguió asando con cuidado una porción tras otra. Charlie comió esos chinchulines en medio del ruido de la ciudad. El sabor familiar despertó los recuerdos de aquel día. Recordó la mirada concentrada de don Carlos y entendió profundamente que lo que estaba saboreando no eran simples vísceras, sino el espíritu acumulado de toda una vida de un artesano. La historia de este pequeño trozo de carne le dio a muchos un momento importante. No se trataba de una competencia entre el asado argentino y el DRYG americano, ni de juzgar qué cultura es superior. Mostró que el verdadero valor se esconde en la simplicidad, y que la comprensión de culturas diferentes puede empezar con abrir la mente y probar un bocado. Hoy, el aroma que sale de la parrilla ya no es una señal de comida extraña. Se ha convertido en un símbolo de intercambio cultural, recordándonos que a veces, lo que a nuestros ojos parece lo más común, para otros puede ser lo más especial. El pequeño chinchulín, alguna vez ignorado, cumplió su misión perfectamente, no como un vencedor, sino como un puente que conecta los corazones de las personas en 2 extremos del planeta. Aquí termina la historia de hoy. ¿Qué les pareció? Los invito